200 curiosidades sobre The Walking Dead, la mítica serie de AMC. Si los hijos de Carol te resultan parecidos es porque literalmente los tres actores que los interpretaron son hermanos. Sofía estuvo a cargo de Madison Lintz, mientras que Henry en su versión más joven es interpretado por Maxell Lintz y finalmente Matt Lintz es quien le da vida al Henry mayor. Hablando de Roma, casi que nos quedamos sin Carol en las primeras temporadas, porque según lo que dijeron los responsables en una entrevista, Carol tendría que morir en el cuarto episodio de la tercera temporada, aunque cambiaron de idea y T-Dog fue asesinado en su lugar, lo cual fue una gran decisión ya que el personaje es una de las caras de la franquicia en la actualidad. Su actriz Melissa McBride no pudo disfrutar de su última cena, y es que en cada día en el que filmaban la escena de muerte de X personaje, su actor o actriz responsable gozaba de una última cena junto al elenco de despedida, un gran detalle para sus compañeros por parte del equipo responsable. Por otro lado, en cuanto a los zombies, los extras encargados de interpretarlos primero tenían que pasar por una escuela de caminantes en donde les enseñaban a caminar y moverse como ellos con el fin de que ninguno destaque y que sus movimientos sean similares para así seguir el patrón. Si alguna vez les llamó la atención el hecho de que no parpadeen, no, eso no fue enseñado en la escuela, sino que el parpadeo se elimina mediante efectos visuales. Y según Robert Kirkman, escritor del cómic en el que The Walking Dead se basa, no se usa el término zombie porque dentro del universo de la franquicia los zombies no existen. Es decir, antes del apocalipsis no existían los muertos vivientes en la cultura popular para Rick y compañía, por lo tanto no tienen idea de qué se trata, aunque en el material original los personajes utilizan el término algunas veces. Cambiando de tema, la iglesia de la quinta temporada no era una real, la misma fue construida desde cero y degradada a propósito para la filmación. En los extras del DVD explicaron que sabían desde un inicio que los brutales eventos vistos en el tercer episodio de la quinta no se permitirían en ninguna iglesia real sin importar que sea ficción, por ende tomaron la decisión comentada. Por el contrario, Alexandria no solo es una comunidad real ubicada en Georgia, sino que el sector en el que se filma la serie tiene una ley, por así decir, que dicta que sus residentes tienen que permitir el rodaje de series y películas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría vivir ahí y espiar las producciones? La serie casi que no es propiedad de AMC, porque en un inicio se le fue ofrecida a la cadena HBO, que rechazaron la propuesta ya que consideraban que el producto era demasiado violento. Sí, los mismos que llevaron a cabo Los Soprano y Juego de Tronos. Y no viene al caso, pero les tiro el datazo. Steven Yeun, actor de Glenn, sabía de antemano que su personaje moriría porque era un seguidor del cómic. Igualmente, lo curioso y gracioso es que al ver cómo Negan masacraba a su personaje en el papel, el actor le envió una carta a Robert Kirkman insultándolo por lo que hizo, obviamente con amor. Steven reveló que sus padres, quienes emigraron de Corea del Sur siendo adultos, siguen el programa aunque no siempre entienden muy bien los diálogos, por lo que su hijo les tuvo que descargar una versión pirateada con subtítulos coreanos. Y sin importar que sea ficción, el padre del actor le insistió en que le agradezca a Melissa McBride por salvarle la vida, lo cual Steven terminó haciendo. Y esto no tiene que ver con The Walking Dead, pero sí con sus actores y es llamativo. Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, responsables de Negan y Maggie respectivamente, trabajaron en la película Batman vs Superman dando vida a Thomas y Martha Wayne, que es bastante loco verlos interpretando un matrimonio al estar acostumbrados a la tensa relación que tienen sus personajes en la serie de zombies. Los últimos 5 episodios de la quinta temporada referencian a algo que Dale dijo en la primera: te lo doy no para que recuerdes el tiempo, sino para que lo olvides por un momento de vez en cuando y no gastes todo tu aliento tratando de conquistarlo. Los episodios mencionados se llaman Remember, Forget, Spend, Try y Conquer. En un inicio no estaba previsto que el viejo muera tan pronto, aunque como Frank Darabont, uno de los mayores responsables de la serie y amigo del actor, fue despedido, el encargado de Dale pidió que lo mataran. Al parecer terminó cambiando de opinión, no obstante los guiones ya estaban hechos así que no hubo vuelta atrás. Su mítica autocaravana es la misma que se puede ver en La Milla Verde, y si bien no es exactamente la misma, sí que es la misma marca que la vista en Breaking Bad, serie que también es de AMC. Tal cual vimos, el programa terminó y nunca se reveló el origen del virus, y seguramente sea una broma. Sin embargo, Kirkman, cansado de que le pregunten de qué manera empezó todo, dijo que fue culpa de la metanfetamina azul de Walter White, que zombificó tanto a sus consumidores que terminaron como terminaron. Curiosamente, en el segundo episodio de la temporada 2, Daryl encuentra una bolsa de Merle que parecía tener dicha metanfetamina, y este llamativo auto rojo se puede apreciar en ambas obras. Aprovechando que lo mencioné, Norman Reedus en un inicio audicionó para Merle en lugar de su hermano, y es que el personaje no existía, pero su actuación intrigó tanto a los productores que crearon el papel para él. El resto es historia. Y algo similar sucedió con Sonequa Martin Green, quien había hecho sin éxito la audición para Michonne, y por lo tanto se terminó creando el papel de Sasha para ella, ya que en los cómics Tyrese no tiene una hermana sino una hija. Volviendo a los caminantes, la carne humana que estos comen casi siempre es jamón empapado en vinagre. De todas maneras también tienen otras combinaciones que involucran algún tipo de carne. El parpadeo no fue lo único eliminado en postproducción porque
que después de tantos años filmando no podían evitar las épocas heladas, en donde se podía apreciar el aliento de los caminantes y por ende tuvieron que quitarlo con efectos. Un error, por así decir, es que los personajes suelen matar a los zombies clavando un cuchillo en la mandíbula inferior de estos. No obstante, la mayoría de los cuchillos no llegan a ser tan largos como para alcanzar el cerebro, así que prácticamente están apuñalando la boca de los caminantes, aunque bueno, la putrefacción de los mismos quizás influya en algo. Y de igual manera, el tema de la munición no es muy acertado, porque se estima que en Estados Unidos hay entre 300 y 400 mil millones de cartuchos de munición de armas pequeñas al alcance de los civiles, distribuidores minoristas, mayoristas y militares, por lo que incluso si se disparara un tercio de ellos en las primeras etapas de la pandemia y se destruyera o desapareciera otro tercio, seguirían habiendo millones de cartuchos disponibles para los supervivientes. A lo largo de los años, sean zombificados o no, vimos la muerte de unos 1311 personajes con nombre, una cifra verdaderamente impresionante para una serie. Addie Miller, la famosa niña que vimos en el primer episodio, repite su papel en el primero de la octava titulado Mercy. Sí, es la misma actriz 7 años después. En la Walker Stalker Con de 2019, el actor Matthew Lillard reveló que había audicionado para Negan y dijo que incluso quedó entre las selecciones finales antes de perder el papel ante Jeffrey. ¿Se imaginan a Shaggy pegando batazos a lo loco? Hubiera sido todo muy diferente. Una gran campaña publicitaria por parte del equipo televisivo fue coordinar una invasión zombie mundial el 26 de octubre de 2010. La maniobra implicó invadir 26 ciudades importantes, entre las que se incluían Hong Kong y Los Ángeles, con intención de darle más ruido a The Walking Dead. Por otra parte, la muerte de Beth generó un gran revuelo entre los fanáticos en su momento. AMC recibió cartas de odio y quien era el showrunner en ese momento incluso recibió amenazas de muerte. Hasta se creó una petición con el objetivo de traer de vuelta a la rubia que reunió más de 135.000 firmas y que hasta llegó a las noticias dada su viralización. Dicho revuelo fue principalmente por parte de los televidentes americanos. Igualmente, el resto del mundo tampoco se lo tomó muy bien, aunque por distintos motivos, y es que la página de AMC en Facebook compartió una foto de Daryl cargando el cadáver de Beth con el texto Rest in Peace, segundos después de que terminara la mitad de la quinta temporada en Estados Unidos, o sea que todavía no se había emitido ni en Europa, ni en Sudamérica, ni en ningún lado. Así que lamentablemente los que seguían a AMC en la red social se fueron totalmente spoileados. Y hablando de fotos que sembraron el pánico, no sé si recordarán quienes seguían la serie en sus primeros años, esta foto de Daryl Dixon totalmente despedazado, la cual no era de Daryl sino de un personaje interpretado por Norman Reedus en la película Pandorum. Incluso el actor habló de ello en un momento. Y es que mientras esperaba la llegada de una nueva temporada, la supuesta filtración de su supuesta muerte volvió loco a todo el mundo. En cuanto a Rick, estuvo a punto de no ser el mismo que conocimos, porque cuando la serie estaba en conversaciones con HBO, Thomas Jane fue elegido para dar vida a Grimes. Sin embargo, cuando la franquicia terminó en manos de AMC, Jane se encontraba trabajando en otro proyecto. En los cómics, el personaje pierde su mano derecha en su primera interacción con el gobernador, suceso que en la serie se omite, seguramente por lo dificultoso que sería eliminar la mano digitalmente en todos los episodios restantes. De todas maneras, en el spin-off de Once Who Live, enfocado en Rick, sí que la pierde, aunque de una manera diferente. A lo largo de la serie siempre lo vemos disparar su Colt Python con una sola mano. Dicha pistola es muy potente y seguramente lastimaría la muñeca de cualquiera que dispare de ese modo. De todas maneras, es ficción, así que es entendible. En 2011, George Romero, el famoso cineasta considerado el padre del arquetipo zombie, dijo haber rechazado una oferta de trabajar en el programa, agregando que le encantan los cómics a pesar de que nunca vio un episodio de la serie, que sus zombies son algo así como sus zombies, y pese a que sabe que hicieron un gran trabajo, no quería dirigir ningún episodio porque sentía que los caminantes eran muy diferentes a sus muertos vivientes. Igual sin dudas hubiera sido interesante ver la dirección y el enfoque que le hubiese dado. En la serie justamente se pueden ver algunos zombies de las películas de Romero. El famoso Boop del Día de los Muertos aparece en el episodio 15 de la cuarta temporada, y también hay varias referencias a otras películas como la del Amanecer de los Muertos que están viendo en este momento. El supervisor de efectos y productor de The Walking Dead, Greg Nicotero, es uno de los discípulos de George. Greg formó parte del equipo de maquillaje del Día de los Muertos y también apareció interpretando a uno de los soldados del largometraje. En 2016, Laurie Holden, actriz de Andrea, dijo que en un principio tenía un contrato de 8 años y se suponía que estaría hasta prácticamente el final de la serie. Básicamente la idea principal era que se siga el mismo camino que el de la Andrea de los cómics, que por cierto es un personaje totalmente diferente y sumamente importante en el desarrollo de la trama. Laurie estaba a punto de comprar una casa en Atlanta para establecerse en la ciudad donde filmaban hasta que recibió una llamada en la que le informaron que ya no era parte del programa, lo cual hizo sentir a la actriz traicionada. Todo hubiera sido muy distinto si no se iba.
quienes hayan leído el cómic lo sabrán, y es que en el papel es Andrea la que termina siendo pareja de Rick y no Michonne. Justamente, la mayoría de cosas que involucran a la rubia se transfirieron a Michonne en la pantalla, y como consecuencia, mucho de la historia de Michonne fue transferido a Carol, aunque otras cosas derivaron en Yumiko, tal cual ser abogada en la Commonwealth o encontrar un familiar en ella, debido a que en el papel es Michonne la que ejerce de abogada y encuentra a su hija en dicho lugar. Laurie, por cierto, no se tomó muy bien su salida, no solo por trabajo, sino por el impacto en la obra, alegando que el cambio con respecto a su personaje fue un gran error, definiendo la historia de Andrea y el gobernador como una completa tontería. También dijo que se perdieron una hermosa narrativa y que hubiera sido mucho mejor que se transforme en la líder que Kirkman creó en el cómic. ¿Ustedes qué opinan? Con respecto a Robert, además de ser el creador de The Walking Dead, también lo es del famoso Invencible, aparte de que trabajó en Ultimate X-Men y Marvel Zombies, entre otros proyectos. Curiosamente, la serie animada de Invencible cuenta con varios miembros del reparto de The Walking Dead. La actriz de Maggie, Lauren Cohan, da vida a War Woman, la actriz de Sasha es Green Ghost, Ross Marquand, el actor de Aaron, es Aquarius, y el protagonista Mark Grayson está bajo la tutela de Steven Yeun, aunque así hay algunos más. A Ross casi que lo vemos en otro rol, porque el actor inicialmente audicionó para el papel de Gareth, el líder de Terminus. Y lo mismo con Laurie Holden, porque antes de ser elegida para Andrea había audicionado para el papel de Lori Grimes. Muchos de los del reparto no son estadounidenses, tal cual el mismísimo Andrew Lincoln, quien es muy bueno ocultando su acento británico. David Morrissey y Lenny James, actores del Gobernador y Morgan respectivamente, también son británicos, y también hay muchos más de diferentes países. Tal cual dije, el jamón empapado en vinagre era el método más usual a la hora de representar la carne que los zombies devoraban, aunque en el caso de Dale fue distinto, porque en esa ocasión utilizaron tripas de pollo. Y me podrán llamar Capitán Obvio, pero suele pasar desapercibido, y es que en toda la serie vimos más personajes siendo asesinados por humanos que por caminantes. La música estuvo a cargo de Bear McCreary, quien también hizo lo suyo en otros proyectos como la serie El Señor de los Anillos, Outlander o Snowpiercer, entre muchísimos más. Y Frank Darabont fue el primer showrunner y uno de los mayores involucrados en llevar a The Walking Dead a la pantalla. Este también estuvo involucrado en Mob City, La Niebla y también dirigió algunos episodios de Stranger Things. Por otro lado, cuando los de Terminus están cortando gargantas en el estreno de la quinta temporada, a los miembros del elenco no se les avisó sobre la sangre falsa que se filtraría a través de los cuellos protésicos, así que podríamos decir que sus reacciones al tener sus gargantas cortadas fueron reales. Los caminantes superan el número de los vivos en una proporción de 5000 a 1, por ende sería muy raro que los personajes sobrevivan a todo y mueran de viejos, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Los alimentos envasados suelen tener una vida útil de 1 a 5 años, así que el texto de la 10ª temporada que dice después de 15 años podría ser un error, porque podemos ver algunos personajes comiendo de los mismos. Para la tercera temporada, el equipo de maquillaje usó tonos de piel más oscuros con fines de mostrar un mayor deterioro de los caminantes a medida que el tiempo avanzaba. Un gran detalle que a muchas otras producciones se les hubiese pasado desapercibido. No existe razón alguna por la que la técnica de Michonne de usar 2 zombies de mascotas disuada a los demás de atacarla, ya que según esta lógica, cualquiera que camine entre ellos podría camuflarse, independientemente de si está cubierto de sangre de zombie o no. Aunque bueno, quizás el resto se sentían amenazados al ver cómo 2 de los suyos eran esclavizados por una samurái. Y en el final de la primera temporada se establece que solo se reanima el tronco encefálico en la base del cráneo. No obstante, a lo largo de los años, los supervivientes apuñalan a los muertos en la parte delantera de la cabeza, lo que no tendría ningún efecto si es tal cual lo describieron. The Walking Dead es una de las series con más spin-off. Actualmente existe Fear, World Beyond, Dead City, hay episodios, está Daryl Dixon, Tales of the Walking Dead y el reciente The Ones Who Live. Durante el rodaje hubo hasta 4 actrices embarazadas, la actriz de Sasha en la temporada 5, Alana Masterson responsable de Tara durante la temporada 6, Christian Serratos actriz de Rosita durante la temporada 8 y la encargada de Yumiko, Eleanor Matsura, en la temporada final. En la primera, The Walking Dead atrajo entre 4 y 6 millones de espectadores, aumentando en la segunda y alcanzando unos 17 millones de televidentes entre la tercera y la séptima, las cuales son cifras impresionantes para venir de una serie anterior a la era de las plataformas. Demuestra su calidad al haber sido nominada a numerosos premios, entre los que se incluye el Globo de Oro a la mejor serie de televisión dramática y el premio del Writers Guild of America a la mejor serie nueva. Y en el famoso sitio web de IMDb, la historia de Rick y compañía quedó en el 9º lugar entre los 25 mejores shows de televisión de la historia. ¿En qué puesto la ubicarían ustedes? Una de las diferencias más grandes con el cómic es que en él el gobernador es mucho más cruel y despiadado. Este ordena matar a Lori mientras están escapando de la cárcel, porque sí, Lori no muere en el parto y después de que le disparan en su huida cae encima de Judith cuando aún era una bebé, por lo que ambas mueren en el escape, algo totalmente diferente a lo que la mayoría está acostumbrado. Dale en el papel sobrevive a la granja e incluso a los eventos de la cárcel, y más tarde es secuestrado y devorado por un grupo de caníbales equivalentes a Terminus, lo cual es una creación original de
de la serie. Dichos caníbales se comen una de las piernas de Dale, quien se encontraba en proceso de zombificación después de ser mordido sin que sus secuestradores lo sepan. Y bueno, después las cosas se desarrollan de un modo similar entre ambos formatos. Y un cambio muy poco relevante, pero que es un cambio al fin y al cabo, es que Beta no es un cantante famoso, sino un jugador de la NBA, algo más acorde a su tamaño y que a día de hoy sigue generando debates entre la comunidad que se pregunta de qué jugador de básquet se trataba. El maquillaje de los caminantes tomaba entre 15 minutos y 2 horas dependiendo de la relevancia y el grado del caminante, ya que durante el rodaje había 3 niveles de maquillaje. Estaban a los que llamaban los zombie héroe, que estaban maquillados y vestidos de pies a cabeza con fines de aparecer en los primeros planos y demás. Los zombies del plano medio, que llevaban un maquillaje no tan elaborado como los otros y que solían encontrarse cerca de la cámara, aunque no lo suficiente como para requerir maquillaje completo. Y finalmente los del fondo profundo eran los que solían usar máscaras y estaban destinados a usarse en el fondo o en escenas en las que los vemos de lejos. Por cierto, en el primer episodio del programa hay un par que tienen los mismos actores y maquillajes que 2 zombies vistos en la película Bienvenidos a Zombieland de 2009. Tal cual mencioné, además de productor ejecutivo, Greg Nicotero también era el principal encargado de los efectos especiales y el maquillaje de la serie. Este también participó en la masacre de Texas, Bastardos sin Gloria y el Escuadrón Suicida. Según él, la construcción del decorado al hacer la prisión costó nada más y nada menos que 1.5 millones de dólares y tardó unos 2 meses en elaborarse. En cuanto a la granja de la familia Green, los propietarios inicialmente se negaron a permitir que filmen ahí después de que objetaran su contenido, pero Frank Darabont viajó hasta la granja para hablar con la familia y los terminó convenciendo de que sea en el lugar. El granero de la misma fue construido por el equipo de The Walking Dead en tan solo 10 días y el episodio en el que se incendia se filmó en el transcurso de 8 días. La serie es fiel al lugar en el que transcurre, así que fue filmada en Atlanta, Georgia, más específicamente en la ciudad Senoia, y Woodbury es una ciudad real en el oeste del estado. Sin embargo, las escenas que representan la ciudad fueron filmadas en el centro de Senoia, que está a unos 48 kilómetros de distancia de Woodbury. Aprovechando que mencioné la ciudad, el gobernador también estuvo a punto de tener otra cara. Por un lado, el actor Tom Savini reveló haber estado haciendo campaña con el fin de interpretar el personaje durante años hablando con Greg Nicotero. Cada vez que veía una foto del gobernador sentía que se parecía mucho a él, y en 2012 dijo que no se rendiría hasta tener el papel, que sinceramente hubiera sido más acorde si querían que se parezca al original, aunque si vamos con parecidos, el actor perfecto era Machete. Y por otro lado se le ofreció el papel a John Hawkes, quien lo rechazó porque sintió que otros podrían hacerlo mejor. Si bien se sintió halagado y le interesaba la trama, no sentía que fuera él el indicado. ¿Les hubiera gustado verlo en el rol? Su despedazamiento a manos de Millón es otro de los momentos que cambió mucho con respecto al cómic. En él, el gobernador viola a la muchacha durante días y provoca su venganza en donde pierde un ojo, un brazo y es castrado. David Morrissey, el actor, dijo que estaba contento con el hecho de que se haya reducido la violencia, declarando que le pareció muy brutal lo que sucede en el papel, no refiriéndose a su mutilación, sino a cómo es tratada Millón. Norman Reedus y Melissa McBride ganaron aproximadamente unos $9.500 por episodio en la primera temporada, y para la séptima, el número aumentó a $80.000, mientras que Andrew Lincoln ganaba $90.000 por episodio en la temporada 7, aunque después de su salida en la novena, Reedus aseguró un pago de $350.000 más incentivos en cada capítulo, permitiéndole generar unos cuantos millones en las temporadas finales, lo que es una salvajada de dinero para una estrella de televisión. Los episodios mejor calificados en IMDb son el octavo de la cuarta temporada, el primero de la quinta y el noveno de la sexta, todos logrando una puntuación de 9.6. Por el contrario, el episodio 5 de la décima, el cuarto de la misma temporada y el sexto de la séptima son los peores, teniendo calificaciones de 4,1, 5,2 y 5,7 respectivamente. A medida que avanzan las temporadas, la banda sonora del título se va transponiendo entre un semitono y un tono completo más bajo para reflejar que la atmósfera de la serie se va tornando más oscura. Y nuevamente me pueden llamar Capitán Obvio, pero al menos yo terminé la serie sin percatarme, y es que en cada temporada el título se va descomponiendo más y más. Con 11 temporadas y después de más de 10 años, la serie llegó a su fin con exactamente 177 episodios, y no hay absolutamente ningún personaje que aparezca en todos y cada uno de ellos, ni siquiera Rick antes de su salida en la novena. Según Chad Coleman, actor de Tyrese, fue gracias a Robert Kirkman que obtuvo su papel porque este presionó al equipo televisivo para que eligieran al actor después de verlo en The Wire. El autor dijo que su único arrepentimiento sobre el programa fue la historia del Centro de Control de Enfermedades en el final de la primera temporada. Dijo que dio mucha información y que fue un gran cambio muy temprano en la serie. Cree que pudo haber terminado la temporada de mejor manera y siente que la historia del CDC no encaja mucho en el mundo de The Walking Dead, que viendo todo lo posterior razón no le falta.
Kirkman mintió con el fin de poder vender su historia inicialmente, porque le dijo a Image Comics, editorial que publicaba The Walking Dead, que planeaba revelar que los extraterrestres estaban detrás de los zombies en un giro lo suficientemente interesante como para que la empresa acceda. Sin embargo, nunca estuvo en sus planes realmente. ¿Se imaginan que al final se hubiera revelado que todo fue por culpa de los aliens? En la primera temporada, Carl tiene una camiseta de Science Dog, la cual es otra de las creaciones de Robert. Angel Theory, actriz de Kelly, audicionó originalmente para el papel de Connie, y si bien no obtuvo el papel, su actuación fue suficiente para cambiar el género de su personaje, ya que en los cómics Kelly era un hombre y no era el hermano sino el novio de Connie. Algo curioso es que la actriz no es sorda del todo, pero sufre de pérdida auditiva progresiva en la vida real. Esto fue lo que motivó a la pérdida auditiva de su personaje. Theory usa audífonos en ambos oídos, pero dijo que existe la posibilidad de que se quede sorda por completo. Lauren Ridloff, en cambio, sí que es totalmente sorda al haber nacido sin audición. Dave Bautista, el famoso luchador y actor, ofreció aparecer gratis haciendo de zombie en los inicios del programa, aunque fue rechazado debido a que era demasiado grande como para interpretar a un caminante. El hecho de que el programa prácticamente comienza con Glenn salvando a Rick y que termine con la hija de Rick salvando a la esposa de Glenn es un gran paralelo que no sé si fue intencional o casualidad. Y también es significativo que Judith le salve la vida a Maggie si pensamos que sin ella la niña nunca hubiese nacido, porque fue la líder de Hilltop la que realizó la cesárea que permitió que la hija de Lori naciera. En cuanto a los spin-off, que quédense tranquilos si no los vieron porque son pocos datos, World Beyond hasta el momento es la serie más corta del universo, teniendo 20 episodios. Andrew Lincoln junto a la actriz de Jadis, Pollyanna McIntosh, estuvieron presentes en 3 series de la franquicia, en la original y en The Ones Who Live. Andrew también se vio en Fear y Pollyanna en World Beyond. Los ciervos buscando comida en la calle vistos en Dead City podrían ser una referencia a Soy Leyenda, que también se ambienta en la ciudad de Nueva York. Durante los créditos iniciales de Ones Who Live se puede ver el lugar en el que cayó una bomba nuclear y sus consecuencias, evento que sucede en Fear. Con respecto a esta última, antes de oficializarse el título, el rodaje se realizó bajo el título en clave Cobalt con intención de disuadir a los periodistas. Tal cual se ve en el piloto, se utiliza un iPhone 4, lo que nos indica que los eventos pudieron haber tenido lugar entre 2009 y 2010, justo donde comenzó la primera temporada de la serie madre. Dave Erickson, responsable del spin-off, quiso explicar la historia del paciente cero de los zombies, aunque fue rechazado por Robert Kirkman, quien no quería saber nada con el origen del virus. En los castings también había nombres diferentes, no obstante no se sabe si fue porque estaba planeado que lleven los nombres que están viendo en pantalla o si también fue una estrategia disuasiva, y en el plan original de 7 temporadas del programa, el personaje de Madison Clark habría terminado siendo un villano. Algo similar pudo haber pasado en The Walking Dead, ya que Robert Kirkman en un momento dudó en que después de la cárcel el grupo de Rick desapareciera, que haya un cambio de protagonistas y que años más tarde, después de que los lectores se acostumbren a los nuevos protagonistas, se encuentren con el grupo de Rick en modo villanos, algo que sin duda se hubiera cambiado todo, tanto en el papel como en el desarrollo de la serie. Daryl junto a Carol y Rick son los personajes que más tiempo duraron en la franquicia, continuando todos con vida desde el campamento, y justamente solo 11 de los 20 supervivientes iniciales corresponden con los del cómic. Rick y su familia, Shane, Dale, Glenn, Andrea, Amy, Jim, Carol y Sofía. Después hubo algunos inventados por el equipo televisivo y otros omitidos. Hay personajes que aparecen en diferentes puntos de la trama, tal cual Tyrese, a quien encuentran en la carretera, y a quienes se encuentran en otros bandos o son representados de alguna forma alternativa. Por así decir, transfieren las historias o características de un personaje muerto en los cómics a un personaje diferente en la serie. Ya que mencioné a Tyrese, es él el que muere decapitado por el gobernador en un primer lugar. No obstante, en la cuarta temporada, es Herschel el que sufre dicho destino. Según las palabras de la actriz de Diana Monroe, su actuación la basó en Hillary Clinton. En 2011, Stephen King dijo que estaba hablando con Frank Darabont con intención de coescribir un episodio junto a su hijo Joe Hill para la temporada 2 o 3. Sin embargo, nunca sucedió. The Walking Dead no solo hace presencia en los medios mencionados, sino también en el mundo de los videojuegos, contando con la famosa novela gráfica del mismo nombre hecha por Telltale, uno enfocado en Daryl antes de llegar al campamento y muchísimos más. Hablando de videojuegos, Simon es interpretado por Steve O, el mismísimo Trevor de GTA V, que creo que a estas alturas lo deben saber el 99%, pero para quienes no, si les sonaba de algún lado y no es ni una película ni una serie, ya saben de dónde. Y en el videojuego de Postal 2 lanzado en 2003, existe un logro llamado Rick Grimes for Life, haciendo presencia muchísimo antes de la serie. Originalmente, Lizzie y Mika iban a ser un niño y una niña, llamados Mika y Mike, aunque después de la audición de Kyla Kennedy, tal cual con Sasha y Daryl, descartaron la idea con el fin de poder incluirla en el reparto. Esta es otra de las cosas que difiere bastante con el material original, donde tenemos a Ben y Billy, dos gemelos que están desde el campamento, y después de perder a sus padres y vivir muchos momentos traumáticos, Ben mata a Billy para que más tarde, mientras los adultos duermen después de discutir qué hacer con él, Carl se escabulla y le quite la vida sin que nadie más que su padre y pocos personajes se enteren. Esto lo menciono porque es algo que influye mucho en el desarrollo del hijo de Rick.
El personaje Edwin Jenner tiene el nombre que tiene en honor a Edward Jenner, doctor que desarrolló la primera vacuna que, si no me equivoco, fue contra la viruela. Al terminar la serie, Kylie Fleming, la intérprete de Judith, se quedó con el sombrero de Rick Grimes de recuerdo por su paso en la serie. Los tres niños más importantes, Judith, RJ y Herschel, curiosamente nunca conocieron a sus padres biológicos, ya que al fin y al cabo, Judith es hija de Shane, RJ nació después de la partida del Grimes y Glenn murió antes de que nazca su hijo. En toda la serie, Andrew Lincoln, John Bernthal y Sarah Wayne Callis son los únicos del reparto que aparecieron en los créditos iniciales junto a imágenes de ellos. Por alguna razón dejamos de verlos después de las primeras 2 temporadas. Y hablando de Roma, la razón detrás de la barba de Shane en su flashback de la tercera temporada es porque en el momento en el que lo filmó, el actor estaba rodando El Lobo de Wall Street. En cuanto a la cronología, desde la cuarta temporada hasta el final de la octava, solo transcurren unos 6 o 7 meses cuando parecía que habían pasado años. La trama comienza en 2010, y en total desde el inicio hasta el final pasan 13 años. Hasta el episodio 5 de la novena temporada están en el 2014, pero a partir del sexto episodio se encuentran en 2020. A partir de ahí, todo se desarrolla en 3 años. Hubo más de 80 muertes significativas desde su estreno entre las más de 1300 comentadas. Seguro hay alguna que te sigue doliendo molestando, así que deja tu muerte imperdonable en los comentarios. Y la temporada con más fue la octava, donde vimos 29 muertes en la primera parte y 411 en la segunda. Frank Darabont, uno de los mayores responsables y primer showrunner, fue despedido de AMC a mitad de filmación de la segunda temporada. Glenn Mazzara lo reemplazó hasta la tercera, abandonando el proyecto por diferencias creativas con la cadena. Scott Gimple estuvo a cargo hasta la octava para posteriormente convertirse en director de contenido, y Angela Kang fue la responsable de los últimos años. En diciembre de 2013, Darabont y sus agentes presentaron una demanda contra AMC citando incumplimiento de contrato por negarle a él las ganancias prometidas por el éxito de la serie, y recién en 2021 AMC informó que llegaron a un acuerdo por $200 millones y futuros pagos de regalías. De todas maneras, no fue el único problema, porque en agosto de 2017, Robert Kirkman, Glenn Mazzara y otros involucrados presentaron demandas contra la cadena por motivos muy similares a los que tuvo Darabont. Corríjanme si me equivoco, pero tengo entendido que a día de hoy se desconoce cómo va la cosa. En una entrevista, Frank dijo que tenían sus planes incluir episodios independientes de la historia principal. En uno de ellos se explicarían los últimos momentos de uno de los soldados de Atlanta, sería interpretado por Sam Witwer, con quien Darabont, por cierto, trabajó en La Niebla, y veríamos cómo se encontraba con algunos miembros del elenco antes de ser mordido y encerrarse en el tanque. Lo de La Niebla lo resalto ya que muchos del reparto también trabajaron en la película, tanto Laurie Holden como Jeffrey D. Moon y Melissa McBride. A esta última le ofrecieron el papel de Carol sin audicionar después de que Darabont haya quedado impresionado por su actuación en su película. En 2018, una nueva política de AMC le permitía utilizar la palabra con F a The Walking Dead y a Fear solo 2 veces por temporada. Por suerte llegó después de que Negan se luzca, aunque me parece algo totalmente estúpido. Aparte de HBO, también se le propuso a NBC adaptar la serie en 2005. David Alpert dijo que el productor ejecutivo de la cadena negó completamente cualquier posibilidad después de ver la portada del cómic, alegando que la cadena no podía poner zombies en la televisión. Seguramente se estén arrepintiendo hoy en día. Jesus en los cómics vive hasta el final, a diferencia de la serie en donde muere a manos de los susurradores. Además termina con Aaron porque sí, es homosexual. El padre Gabriel es otro que cambia mucho debido a que es un personaje totalmente secundario y no tiene ni una pizca de importancia al compararlo con el Gabriel de la pantalla. Además tiene una muerte bastante brutal, y Dwight también se diferencia bastante entre ambas versiones, o más bien lo que sucede con él, porque originalmente se vuelve una especie de líder en el arco de los susurradores y ayuda mucho al grupo protagonista. Lamentablemente termina siendo asesinado por Rick en un momento de tensión, porque sí, este jamás se va en el helicóptero en la historia original. Y es que los responsables de la serie tampoco planeaban que Rick se vaya en la adaptación. Lo que sucedió es que Andrew Lincoln quería pasar más tiempo con su familia en Inglaterra, dado que el rodaje era en Estados Unidos, por lo que tomó la decisión que tomó pese a que volvió para el spin-off. En la octava temporada, el especialista John Bernecker cayó desde una altura de 7 metros al piso de concreto y perdió la vida después de ser llevado de urgencia al Centro Médico de Atlanta. El primer episodio de dicha temporada está dedicado a su memoria. El fallecido actor de Herschel, Scott Wilson, en 2017 reveló que conservaba una de las cabezas protésicas que se usaron en la decapitación de su personaje. Otra de las cabezas está en exhibición en el Museo Smithsonian. La mujer que se ve en la fotografía familiar del gobernador es la productora de la serie, Denise Hood. Y por si se preguntaban cuántas cabezas tenía Philip en sus peceras, que yo sé que no, aunque igual les cuento, la respuesta es 24. Con el objetivo de amarillar las peceras, se les agregó café y bolsitas de té. Bad Lip Reading es una parodia que quizás conozcan que involucra a Rick y al gobernador, llamada la Bibida Bibadoom. Tan viral fue en su momento que en la Comic Con de 2013 David Morrissey dijo que ahora entendía por qué era que se le acercaba tanta gente cantando la canción. Vio el video un poco tarde, así que seguramente le resultaba totalmente random lo que hacían sus fanáticos, que se le acercaban de la nada cantando
Y hablando de parodias, hay infinitas. No obstante, existe incluso una película entera lanzada en 2015 que se titula The Walking Disease. La serie es tan grande que tiene más de 1.100.000 reseñas en el famoso IMDb y tiene tanta calidad que la calificación general basada en todas las reseñas es de 8,1 sobre 10, mientras que en Rotten Tomatoes tiene un 79% de aprobación por parte de la plataforma y un 78% de aprobación por parte del público. De todos modos, los errores nunca pueden faltar, porque cuando recogen el cuerpo de Glenn, por un breve momento se ve que su cabeza está intacta. El combustible de los vehículos, en caso de ser una mezcla de etanol, se degradaría en unos 12 meses, y en The Walking Dead pasan varios años. Sin embargo, no es un problema para los personajes. El hecho de que Daryl pase tanto tiempo con su amada motocicleta a pesar de lo ruidosa que es, y que llamaría la atención no solo de los caminantes sino también de los vivos, no parece molestar a sus compañeros. Las armas de fuego disparan mucho más tiros de los que realmente podrían, que sí, yo sé que es ficción, pero bueno. Además, que Eugene sea capaz de fabricar balas en un taller de máquinas que encontró es algo muy extraño, porque el proceso para ello sería prácticamente imposible dadas las condiciones y máquinas con las que contaban. Formar a mano las balas reales sería tedioso, llevaría mucho tiempo y produciría cartuchos muy imprecisos, que no serían efectivos a media ni a larga distancia. Aparte, no hay manera de construir cebadores sin maquinaria altamente especializada, materias primas y la pólvora detonante adecuada, que ni siquiera se vende en las tiendas de armas. Con respecto a Negan, Charlie Adler, el ilustrador del cómic, se basó en Henry Rollins a la hora de sentar la apariencia de su personaje. En 2016, el cantante reveló que había hecho una audición para el papel. Su esposa fue interpretada por la mujer de Jeffrey Dean Morgan, Hilary Burton, en el episodio Here's Negan. El cartel de búsqueda del tipo New Babylon se traduce de la manera en la que están viendo en pantalla. Los silbidos de Negan y de sus salvadores se deben a que silbar era la forma que tenía Lucille de llamar la atención de su compañero mientras estaba postrada en cama por su cáncer. Y Richie Coster, actor de Pope, audicionó previamente, tanto para Abraham Ford como para Bob Stuckey y Negan Smith. En Dead City, el cartel con una estatua de libertad decapitada es un homenaje a la película Rescate en Nueva York de 1981. El actor Garrett Dillahunt es un fanático de los cómics y el programa, y causó un gran revuelo cuando tuiteó una imagen de uno de los compendidos que llevó a muchos a creer que iba a interpretar a Negan en la serie. El actor igualmente terminó en Fear dando vida a John Dory. La salvadora llamada Arat originalmente se llamaba Tara. Se le cambió el nombre, así se evitaban confusiones con la Tara que todos conocemos. Según Alana Masterson, el personaje originalmente solo aparecería en 3 episodios. Sin embargo, por algún motivo continuó haciendo presencia durante mucho tiempo más. La actriz también dijo que originalmente el personaje era mucho mayor, aunque al parecer fue reescrito después de su audición. Cuando le preguntaron a Darabont si había visto el programa después de su despido por parte de AMC, respondió: "No más de lo que iría a la boda de alguien que me rompió el corazón y me dejó por el instructor de pilates. ¿Por qué haría eso? Absolutamente no, no lo haré". Sin duda es una respuesta muy acorde y una pregunta un tanto tonta. A lo largo de la serie se afirma que todos están infectados y que al morir se van a convertir en caminantes sin importar la causa de la muerte. Y la gente muere por la mordedura, pero si la infección ya la tienen todos, la mordedura no debería de cambiar nada, solo dañaría el tejido. La serie se filmó en películas de 16 milímetros hasta los últimos 30 episodios que fueron cambiados a formato digital debido a las dificultades al filmar y demás durante la pandemia. El sitio web oficial, antes de la Comic Con de 2010, publicó un cómic en movimiento que se basa en el primer capítulo del original, lo más cerca que tenemos a una adaptación animada de momento. Igualmente nunca pierdo las esperanzas. Y McCreary, el músico del programa, dijo que en lugar de hacer una canción temática completa como acostumbraba, prefirió usar un motivo simple y repetitivo en la sección de cuerdas, porque para él ese pequeño gancho inicial hace que cada vez que lo escuches te lleve a la serie. Y la verdad creo que tiene toda la razón, porque yo escucho esto y ya sé de qué se trata. El sitio web también publicó un documental centrado en la creación del primer episodio, además de entrevistas detrás de escena y otras cosas. En él, Robert Kirkman y Charlie Adler dicen que están satisfechos con la fidelidad de la serie al cómic, aunque no sé si mantendrán esa opinión hoy en día. Cambiando de tema, con el objetivo de reducir impactos ambientales de producciones televisivas, la productora Gaylan Hart ordenó al elenco, al equipo técnico y a los demás usar la aplicación Dodle para que la producción sea prácticamente sin papel, transmitiendo los guiones y cualquier otro tipo de información mediante teléfonos celulares y tabletas. Los índices de audiencia empezaron a caer durante la 7ª temporada y continuaron haciéndolo a partir de entonces. Al final de la 9ª, el programa tenía menos espectadores que en cualquier otro momento desde su primera temporada, seguramente debido a la presunta muerte de Rick entre otros factores. La diversidad dentro del programa fue creciendo con los años, enfoque aplaudido por los comentaristas. Robert Kirkman describió cómo lamenta la falta de diversidad en los primeros números de su obra y dijo lo mucho que hubiese cambiado todo. Y si bien yo soy el primero en quejarse en la inclusión forzosa a lo Disney, en el caso de The Walking Dead lo veo muy acorde.
Y antes de terminar, van 10 diferencias muy importantes entre formatos. Primero y principal, Carol es un personaje sumamente diferente, que no tiene la relevancia de la serie y se suicida en la prisión dejándose morder por un caminante. Carl no muere. El personaje termina la historia teniendo una hija junto a Sofía, y su involucración en el arco de los susurradores se extrañó mucho en la serie. A pesar de que su lugar lo ocupó parcialmente Henry, en mi opinión su ausencia cambió demasiadas cosas. La muerte de Glenn es idéntica, de todas maneras al no ver Daryl no la provoca Daryl, y Abraham no muere en manos de Negan sino de Dwight, quien la atraviesa el ojo con una flecha inesperadamente. Rick vive, pero muere. En esta versión suya queda bastante dañado después de la guerra con los Salvadores. Sin embargo, lidera desde Alexandria. Hace un épico equipo junto a Negan contra los susurradores y muere a manos de Sebastian Milton, el hijo de la gobernadora de la Commonwealth, quien no muere y termina encarcelado y amenazado por el resto de su vida por Carl. Negan termina aislado al final después de ganarse la libertad, entre comillas, al ayudar contra los susurradores. Igualmente vive solo en una casita, y una escena de él, que considero una de las mejores originales de la serie, es cuando corrompe la mente de Rick obligándolo a cortarle la mano a Carl. Esto no sucede originalmente. El pasado de Alpha y su hija también es una invención muy buena del programa. La calva no es tan psicópata en los cómics, o al menos no me dio la sensación de que haya estado tan loca como su contraparte. Igual cuerda tampoco estaba. El epílogo del cómic obviamente que no se vio en la serie por los diferentes caminos que se tomaron, aunque en él podemos ver a los personajes sobrevivientes muchos años después. Los caminantes están prácticamente controlados al 100% y son una atracción para los que nacieron después del apocalipsis. Glenn los usa en sus espectáculos y Carl lo odia por eso, pero bueno, es bastante extenso y hay más cosas por explicar. Y esto no sucedió ni en los cómics ni en la serie, es un final descartado pero es muy interesante. En un inicio Robert Kirkman planeaba que el protagonista, después de dar su discurso al salvar a Alexandria de los caminantes, la cámara se aleje y se ve una estatua de él, pero al alejarse un poco más, la estatua se vería rodeada de caminantes. Sin dudas, un final totalmente oscuro que nos demostraba que la humanidad no tenía esperanza ante los muertos vivientes. Y Magna lleva una pistola en la pierna derecha en lugar de los cuchillos que vimos en la serie. En 2020 se reveló que se planeaba que Axel asesinara a Beth en un momento dado, historia que finalmente se descartó porque se consideró demasiado tétrica. Después de la emisión del primer episodio de la temporada 11, The Walking Dead se volvió el programa más solicitado en todo el mundo según Parrot Analytics. La doble de riesgo de Carl, Savannah Jade Wihand, también hizo escenas como Sofía y la hija del gobernador, una actriz muy versátil teniendo en cuenta que tenía 31 años en su momento e interpretaba a una niña de 5, totalmente envidiable para la huérfana. La serie llegó en un Halloween, ya que se estrenó el 31 de octubre de 2010, mientras que su final fue el 20 de noviembre del año 2022. The Walking Dead Daryl Dixon es la primera franquicia del universo de los caminantes que no se desarrolla principalmente en Estados Unidos, y en el final de World Beyond se ve un video del Dr. Edwin Jenner siendo revisado por un científico en un laboratorio francés. Este termina siendo asesinado por un asaltante y termina reanimando como un caminante mucho más rápido y fuerte que cualquiera de los que vimos. Aparte, hay una frase en la pared que se traduce "los muertos nacen aquí", así que posiblemente en lo que se viene por fin se tantee el origen del virus, aunque puede que solo sea un cliffhanger para que la gente siga viendo. Ahora, en datos random que me olvidé de ir diciendo, el actor que interpreta a Scott, uno de los alejandrinos originales, está casado en la vida real con la actriz de Sasha. El nombre del hijo de Morgan Jones es Dwayne, y Dwayne Jones es el nombre del actor que interpretó a Ben, el protagonista de La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. Las 3 preguntas que Rick le hace a la mujer en el bosque en el estreno de la 4ª temporada se presagiaron en el 6º episodio de la 3ª cuando Rick recibe llamadas fantasmas después de la muerte de Lori. La líder de Alejandría originalmente su nombre es llamado Douglas, y su mujer en el cómic se llama Regina, mientras que el marido de Diana se llama Reg. Los trailers de la serie siempre fueron populares, pero de la temporada 8 lanzado en 2017 rompió varios récords al haber sido visto más de 30.000 veces en los primeros 4 días, superando cualquier otro tráiler de la Comic Con de ese año. También en 2017, Matt Morgan dijo haber audicionado para Abraham y que incluso le habían dicho que el papel era suyo, así que no le agradó mucho cuando se enteró que Michael Cudlitz le robaría el lugar. Matt dijo: "Me quitaron la alfombra de debajo de los pies". Y Rutina Weasley fue otra de las que sonaron para aparecer. Un artículo en Hollywood Hills alegaba que ya estaba trabajando en el programa interpretando a Michonne hasta que Robert Kirkman salió a decir que nunca fue considerada para el papel. No obstante, en la temporada 9 fue invitada en un episodio como Jocelyn, una vieja amiga de Michonne. Pese a que caminantes es la palabra clave de la franquicia, tenemos que agradecerle a Morgan, porque después de escuchar tantos personajes llamar a los zombies de ese modo, nos olvidamos que el compañero de Rick fue el primero a bautizar los Walkers. María Bello fue otra de las que tentó aparecer en el programa y nunca se vio. En 2016
Pierce había afirmado que un amigo suyo productor del programa estaba cerrando todo para que se una al elenco en la 8ª temporada, y bueno, ya sabemos lo que sucedió. Terminando, los gruñidos tan característicos que producen los muertos casi siempre son agregados en postproducción. Los extras tienen que estar en silencio si hay diálogos y hacer algún que otro ruido en diferentes casos, pero poco y nada a comparación del resultado final. Cuando Dwight apareció en los cómics, la gente enloqueció porque creían que por fin Kirkman había agregado a Daryl a su producto, aunque no, era Dwight. En la 3ª temporada, por algún extraño motivo, los personajes olvidan que vieron caminantes recogiendo juguetes, algunos más inteligentes que usaban piedras con el fin de romper vidrios, o caminantes ágiles capaces de trepar vallas, e incluso muchos de los espectadores lo hicimos. Si se preguntan qué sucedió con la trilogía de películas que terminaría de contar la historia de Rick, el proyecto se canceló y se convirtió en la serie spin-off The Ones Who Live. La desaparición de Connie en la 10ª fue escrita para que su actriz pudiera ir a filmar Eternals. Al comienzo de la primera temporada, en el episodio 5, el Dr. Jenner dice que pasaron 196 días desde el incendio forestal, refiriéndose al caos desatado. El episodio se desarrolla en el 4º día después de que Rick despertara del coma y no hay señales de un virus en el momento del tiroteo que casi lo mata, lo que podría sugerir que el personaje estuvo en coma más de 6 meses. Cuando Merle dispara su arma desde un techo, los vecinos del rodaje no sabían que estaban filmando un programa y hubo un gran caos porque pensaron que era real. Y finalmente, si se preguntan qué pasó con Heath, el personaje que desapareció para nunca más volver, según la última showrunner, Angela Kang, el personaje fue capturado por los carroñeros y entregado a la República Cívica Militar a cambio de suministros. Y listo. Si te gustaría ver algún video enfocado en alguno de los spin-off, no te olvides de hacérmelo saber. Y digo lo mismo con respecto a otras series. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayas aprendido algo nuevo, disfrutado del contenido y mejor si las dos. Habiendo dicho esto, ayúdame a crecer con un like que no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Ahora sí, gracias nuevamente y te veo en estos días con algo nuevo.